Amén. Buenos días. Vamos a continuar en nuestra serie de las piedras conmemorativas. Yo estoy diciendo la historia de nuestra iglesia y nuestro compañerismo. Estamos aprendiendo enseñanzas a través de lo que es. Vamos a leer la escritura porque vamos a terminar un poquito más temprano por tener una boda. Vamos a entrar directamente ahora. Estamos ahora en 1973 y hoy vamos a hablar de lo que es plantar iglesias. Donde dejamos la semana pasada es que mi padre, Wayman Mitchell, se había convencido que la voluntad de Dios era discipulado. La manera de entrenar obreros para el ministerio pastoral no era a través de la escuela bíblica, sino era a través de lo que era ministerio pastoral. Él había estado trabajando con hombres y la semana pasada lo que estuvo supuesto ser la primera intento de plantar una iglesia en Kearney, Arizona, no funcionó. La gente originalmente que quería que él venga de pastor decidieron cuando vieron a Harold predicar en las calles en el desfile que no era lo que querían. Y entonces él regresando de eso, estaba lloviendo en la calle, el automóvil se deslizó, volteó y se rompió la espalda. Donde dejamos la semana pasada, él estaba en el hospital ahora y eso causó una agitación en la iglesia. Mucha gente estaba usando eso, tratar de decir que esto fue una señal de Dios, que Dios no quería que nosotros plantemos iglesias. Entonces, así es donde terminamos la semana pasada. Se sintió como un episodio de Batman la semana pasada. Puede sobrevivir el plantar iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que quedarnos ahora conectados a lo que es el canal de las piedras memorativas. Ahora hay una enseñanza, una lección que yo quiero darle esta mañana, y eso es que la lección es de Dios hace su voluntad. Hemos estado hablando de lo que es a través de lo que esa lección esto no es plan de hombre, sino fue plan de Dios. Ahora tenemos algo, la visión ha sido revelada y esto en su comienzo, en su estado de comienzo, en su forma de comienzo, fue lo que es plantar iglesia, y ahora la primera vez que lo tratamos no trabaja. Es más, ahora hay una tragedia. Entonces hay una gran enseñanza, una gran lección aquí. Hay gente que muchas veces, como yo dije, ellos tomaban que como si algo malo pasaba, eso era el juicio de Dios o era la manera de que Dios decía, yo no quiero que planten iglesias. Pero en realidad, cada vez que nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, sí va a haber retrocesos, va a haber problemas, que hacer lo correcto no nos hace exento de eso. Pero aquí está la lección. Si es la voluntad de Dios, si es el plan de Dios, Dios va a obrar su voluntad aún a través de todo eso. Sí, quizás que haya gente en la iglesia que, bueno, esto no puede ser Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía, los problemas no paran o lo que es apartan a su voluntad. Quiero mostrar algo aquí en la pantalla. Acuérdese el comienzo de lo que es el comienzo del ministerio. ¿Van a ponerle esto en la pantalla? La enseñó la lección, ¿no? La perdieron aquí. Steven, ¿me tienes que ayudar aquí? Yo les hablé de lo que fue un hombre llamado Dick Mills, que él daba palabras y él daba escritura. Yo iba a poner en la pantalla y estaba supuestamente lo que es una palabra que le dio a mi papá en 1967. Y en 1967 él dio, yo ya le mostré Isaías 58:12. En Isaías 58:12 tiene que ver con lo que es abrir los portillos. Aquí está esta palabra ahora. Aquí hay una palabra que él le dio a mi papá. Mira esto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Piensa de esto, tú entiendes que cumplirá, está hablando de perfección. Otras traducciones no está hablando de perfección, sino es cumplirá. Nuestra traducción dice, cumplirá su propósito en mí. Eso es algo. En los comienzos yo creo que mi papá agarró esa palabra, hizo unas notas, le escribió ahí que es muy difícil de comprender. Yo era el único que podía interpretar su manera de escribir, ni yo sé lo que decía ahí, pero aquí está. Dios mirando en el futuro, es Salmo 138:8. Aquí hay una palabra de Dios, aunque haya problemas, Dios iba a cumplirla.
el plantar iglesia, Harold ahora está en el hospital, el primer intento ahora se descarriló, pero Dios cumple lo que Él empieza. Y eso es verdad siempre. Eso fue verdad para Harold Warner. Harold Warner estuvo en el hospital en Phoenix. No sé qué hospital estaba ahí. Buen Samaritano. No sé cuál hospital estuvo ahí. Pero ellos empezaron a preparar a Harold para que él ajuste su vida, toda su vida en una silla de ruedas. Le dijeron, nunca vas a caminar más. Entonces, parte de ese ajuste, empezaron a enseñarle a Harold Warner cómo trabajar con cuero. Básicamente le dijeron, sabes que no vas a poder trabajar un trabajo, vas a hacer cintos de cuero, eso va a ser tus cinturones de cuero, pero Harold no aceptó eso. No, él había sido llamado por Dios, y si él había sido llamado por Dios, eso significaba que Dios iba a cumplir lo que él, el propósito para él. En el hospital, Harold nunca cambió. Harold testificó, cada lugar que fue, hay mucha gente que está aquí, fueron ganadas por Harold Warner. En el hospital, él estaba testificando, diciéndole gente acerca de Jesús. Él empezó un programa de radio, en el hospital empezó. ¿Por qué? Porque él había sido llamado para predicar. Y eso es algo, es una promesa de Dios. Dios no se da por vencido cuando hay un problema. Eso es especialmente verdad, amén, con plantar iglesias. Porque hubo un problema, porque aparecía que como que se había parado, pero Dios no había parado. Dios obra su voluntad. Mientras que Harold estaba en el hospital, mi padre entonces tornó a lo que fue la segunda pareja que tenía alineado, y ahora que se convirtieron en la primera pareja, Ron y Susie Burrell, fueron mandados a Wickenburg, Arizona. Aquí está la foto de ellos, de Ron y Susie. Fueron a Wickenburg, Arizona. Probablemente creo que cuando mi padre fue en 1960 había una cantidad de 6,000 personas. Creo que ganaron unas 6 personas más y unos pollos más. Es un barrio muy pequeño. Aquí está Susie en el desierto. Y la importancia de esto fue que Ron Burrell nunca había ido a la escuela bíblica. Él había sido salvado en 1970. Él era un hippie usando drogas. Él se salvó, ahora entrenado en la casa. Esto es totalmente normal. En 2 semanas vamos a tener una conferencia, o sí, el jueves, el viernes, en la noche, es internacional. Vamos a mandar parejas, pero tú tienes que entender qué revolucionario era eso en ese momento, que estamos mandando parejas, un hombre a pastorear que nunca ha sido entrenado en una escuela bíblica para pastorear. Ron y Susie rentaron un edificio pequeño, fue una cantina, un edificio de cantina, removieron la cantina, esperemos que la gente no iba a necesitar eso, pusieron una alfombra, pusieron unas sillas viejas ahí y podía sentar 38 personas. Y siendo parte de esto, iban a abrir y mandamos un grupo de guerrilla, un evangelismo, antes lo llamamos grupo de guerrillas, y mandamos un grupo de gente testifique, y eso iba a ser el establecimiento de la iglesia. Y Ron y Susie mostraron la película Ladrón en la Noche. ¿Cuántos se acuerdan de esa película? Uno de los originales, películas originales, evangelísticas, que fueron hechas, y mostró en un salón, y 200 personas vinieron. Eso es significante. Parte de lo que era 17 personas se salvaron, y lo más asombrante de todo esto, de 17 personas que se salvaron, la próxima mañana todos vinieron a la iglesia. Y él comenzó a construir ahí, a edificar la iglesia. Tenemos otras fotos aquí. Esto es aquí en el edificio, esta foto, y otra foto más que vamos a mostrar aquí. Y ahora esto es una foto en el edificio. Ahora están edificando una obra para el Señor. Ahora Ron empezó a hacer exactamente lo que su pastor le enseñó a hacer en Prescott. Empezó a testificar, empezó a hacer evangelismos, adaptó algunas cosas. Eso es muy sabio. Él era
Era parte de una banda de rock and roll en Wickenburg. Eso no era lo que atraía a la gente. Entonces lo que él dijo, ¿sabes qué? La primera vez que aprendió a hacer música tejana, porque empezó a aprender música tejana. El principio era exactamente, era sabio, se estaba adaptando a lo que estaba. Acuérdate de lo que hablamos, los evangelismos. Un evangelismo es o tú encuentras una multitud que ya existe o tú creas una multitud. Y eso es exactamente lo que hizo Bjorn Prescott, eso es lo que aprendió, eso es lo que repitió. Y ahora él empezó a hacer eso, empezó a establecer concierto, ministerio de concierto, hizo eso. Entonces, podían sentar 38 personas, rápidamente creció. Entonces, ahora los edificios en ese momento no eran muy disponibles en esos tiempos. Entonces tuvieron que hacer un plan y lo que fue, mi padre tomó una ofrenda y dijo, vamos a construir un edificio en Wickenburg. Y ahora levantar dinero así, recaudar dinero es fácil. ¿Por qué? Porque está conectado a la visión. La gente pudo ver ahora. Ellos conocían a Ron y Susie. Esto no era un rostro que no conocían de una persona lejana. No, esto era uno de nosotros. Esto es parte de nuestra familia y la iglesia. Hicieron la obra para Dios y fueron a evangelismos. Veían a esta gente que se estaban salvando. Entonces mi padre tomó una ofrenda para edificar un edificio, encontrar un terreno. Y aquí está la lección, que esto es fundamental. Esta es la primera vez que pasó y la lección es que nosotros usamos hasta el día de hoy. Tú apoyas lo que tú siembras. Eso es poderoso, que tiene que pasar. Tú tienes que apoyar lo que tú siembras. Nosotros no mandamos pareja y decirle, Dios te bendiga, déjanos saber cómo te va. No, si nosotros vamos a mandarlos a ellos, nosotros los apoyamos y nosotros vamos a respaldarlos. El tío de Ron estaba en la iglesia, él era un contratista. Y él agarró, él fue el que edificó la iglesia de Ruth, de la calle Ruth Street, y él compró todo el material. Él agarró un grupo de hombres y en el lote ahí edificaron un edificio de 40 por 60 en 2 días. Lo hicieron rápido. Al próximo domingo ya tenían iglesia en el nuevo edificio. Yo estoy sospechando que no estaban tratando lo que es las leyes de Prescott Valley. Yo creo que las leyes eran un poquito diferentes para construir como eran ahora, eran diferentes, pero construyeron un edificio para el próximo domingo. Y tienes que entender qué increíble era esto. Una vez más, nunca fueron a una escuela de Biblia, pero funcionó. El mismo evangelio que trabajó en Prescott, trabajaba ahora en Wickenburg. La misma estrategia de evangelismo trabajó en Prescott, ahora trabajaba en Wickenburg. La gente estaba siendo salva, la congregación se edificó y en 7 meses esa iglesia se convirtió autosuficiente. Esto fue increíble. La enseñanza, la lección aquí, eso no fue una cosa de Prescott aquí. Esto fue una cosa de Dios. Esto no nada más que era, wow, esto es lo que está pasando en Prescott. Mi padre vio esto, eso se puede reproducir. Todo lo que Dios está haciendo aquí, Él puede hacer en otro lugar. Entonces, Wickenburg, Arizona, entonces fue nuestra primera iglesia que plantamos del compañerismo, la historia del compañerismo, y esto fue en 1973, 50 años atrás hoy en día. Una vez más, lo que es lo increíble, la importancia de todo esto era que mi padre vio que hombres podían predicar, podían ser entrenados, desarrollados, podían ser una obra para Dios sin ir a una escuela bíblica. Nuestra segunda iglesia fue en Flagstaff, Arizona. Una vez más, tú tienes que entender que la mayoría de las iglesias cuando empezaban eran iglesias muy cercanas. Flagstaff, Arizona, tengo una foto aquí del vecindario. No tengo fotos, amén, de los edificios en ese momento. Yo le digo a esos muchachos que, nosotros estábamos viviendo la historia, no nos dimos cuenta. La gente no estaba escribiendo y estaba guardando la foto pensando un día el pastor Greg va a leer esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es Flagstaff, Arizona. Esto es una foto aquí antigua aquí. Ahora, la primera iglesia fue completamente pionera de la nada.
pero nosotros éramos parte, mi padre era parte de lo que era la iglesia cuadrangular. Entonces mi papá era leal a su denominación y quería ser una bendición para ellos. Entonces mi papá empezó a decirles a los supervisores, vamos a hablar un poquito más adelante, voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero las denominaciones era que un control centralizado, ¿verdad? Todo el personal de las iglesias venía de lo que era un lugar central, no eran decididos por sus iglesias o por pastores, era decidido por ellos. Entonces mi papá le empezó a decir a los poderes más allá, le decía, ¿sabes qué? Emocionadamente le dijo, ¿sabes qué? Mandamos a esta pareja, este joven se salvó, lo entrenamos y ahora le está edificando una obra para el Señor. Entonces le dijo, si ustedes tienen una iglesia, ahora nosotros tenemos hombres que podemos mandar y ponerse en estas iglesias, porque yo voy a explicar más allá, porque era un grande problema con lo que era tener un control centralizado. Tenías chiquitas iglesias, quebrantadas iglesias, que era muy difícil de llenar. En Flagstaff, Arizona, fue nuestra segunda iglesia y dijeron, sí, tenemos un hombre que va a jubilarse y hay una congregación ahí, hay 10 personas, nos dijeron, pero hay un edificio y si tú tienes un hombre, tú puedes mandarlo a un obrero ahí. Mandamos la segunda pareja, Ron y María Jones. Fueron ahí, empezaron con 10 personas, empezaron a construir los principios que aprendieron en Prescott y la iglesia empezó a crecer. Se quedaron ahí por varios años, creció una iglesia de 40 personas más o menos. Más adelante, moviéndonos ahora, Harold y Mona Warner, después que Harold salió del hospital y pudo empezar a funcionar en una silla de rueda, él salió del hospital y tenemos aquí una foto de él. Aquí está él en la silla de rueda con su familia, Mona, su esposa, en la izquierda arriba, y está Tony Peña, la mamá de Mona, era parte de nuestra iglesia, fue una bendición por muchos años. Y ahí está su hermana Verónica. Y él salió aquí de lo que fue el hospital y ahora, porque está en una silla de rueda, mi papá le ofreció a él, ¿te gustaría venir a Prescott y quedarte en Prescott y asistirme aquí en la iglesia? Pero Harold dijo no. Yo fui llamado a predicar, he sido llamado para predicar o una silla de rueda, no importa, yo soy llamado a predicar. Y él no se apartó de ese llamado. Eso habla muy bien de él. Él no cambió su manera de pensar acerca de la voluntad basado en las circunstancias. Él dijo, yo he sido llamado a predicar. Él quería ir a predicar, listo para ir a predicar, y entonces, una vez más, hablando con lo que fue esa gente que estaba encargada en la denominación, dijeron, una iglesia pequeña se ha abierto en Tucson, Arizona. Actualmente fue la iglesia de misión para la iglesia principal. Acuérdate, la iglesia, como yo te dije, como Chuck Smith fue el pastor en 1960 y tantos, en los 60, cuando él se fue, él fue a la iglesia a tomar la principal iglesia en Tucson porque podía agarrar más dinero, acuerdo a su biografía. Ellos tenían una iglesia pequeña, una iglesia misionera, una misión, prácticamente lo que significaba era gente pobre, gente de otra raza, era una iglesia pequeña en su manera de pensar, y ellos estaban dispuestos a dejar una persona que no estaba entrenado. No estaban ofreciendo buenas iglesias, ¿ok? Vamos a mostrarle aquí una foto, unos minutos, no ahora, pero este edificio dijeron que el techo parecía como las olas en el techo porque estaba todo doblado. Y aquí está, en 2 Samuel 5:8, hay un principio, cuando David estaba entrenando su nombre, y alguien va a leer esto. David había dicho aquel día, todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, y a los cuales aborrece el alma de David, de aquí el dicho, ni ciego ni cojo entrará en la casa. Aquí hay un principio bíblico que cuando tú tienes una oportunidad no viene en una forma hermosa. Entonces querían atacar la ciudad y dijeron, ¿sabes qué? Hay una manera, habían puertas, había murallas, pero hay un canal.
Hay un canal, entonces por lo menos el canal hubiese sido difícil para que subir aquí, muy agudo, especialmente era muy posible que había rebaladizo. Muchos comentaristas dicen que probablemente era como lo que era... depósitos de lo que era asqueroso, gedía, pero el punto era esto, aquí había un hombre aquí que dijo, yo lo hago, y él fue, porque hay una oportunidad aquí, yo siento que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Eso fue Harold. Esto no fue un edificio hermoso, una fantástica oportunidad, pero ellos estaban emocionados. En diciembre de 1973, Harold y Mona fueron enviados y tomaron la iglesia. Aquí tenemos una foto del servicio original. Mira el techo ahí. Ahí está. Imagínate qué chiquito este edificio era. En una silla de rueda, predicando el evangelio. Exactamente de la misma manera. La próxima foto aquí está Harold, Mona, enfrente. Yo no sé si es el primer edificio o el segundo edificio ahí, pero ellos empezaron a predicar, inmediatamente gente empezó a salvarse. La próxima foto, tú vas a reconocer a este hombre aquí está Paul Campo, uno de los líderes de nuestro compañerismo. Él se había salvado y ahora él está bautizando a gente. Y esto empezó a trabajar exactamente de la misma manera. La iglesia empezó a crecer como Harold Warner. Él repitió lo que él se le había enseñado. Eso es lo que discipulado es. Tú aprendes, tú agarras el espíritu de tu pastor, tú aprendes ciertos principios de cómo hacer la obra para Dios. Pero al fin del día, discipulado es un hombre va a hacer lo que su pastor haría si él no hubiese estado ahí. Eso es exactamente lo que Harold Warner hizo. La estrategia de evangelismo, testificar. Él testificaba personalmente, hicieron evangelismo, empezaron a repetir. Ahora tenemos otra foto de un evangelismo. Aquí está Harold en una silla de rueda. Mira todo lo que es los pantalones tiempo campana. Te dicen los tiempos, ¿verdad? Ahí están en Tucson. Gente empezó a salvarse y Harold empezó a ser discípulos. Su espíritu, su pasión, como jóvenes venían, no nada más venían a Jesús y se sentaban en una silla. No, ahora Dios tiene un plan para tu vida y empezó a inspirarlos con la misma visión que él se le había enseñado. Entonces ahora esto es la iglesia número 3. Y ahora aprendimos algo muy importante. Claramente, esto no fue, bueno, puede ser una iglesia y sí, capaz, quién sabe por qué trabajó. La segunda funcionó. Ahora estamos en la tercera. 2 de las 3 de ellas nunca fueron a una escuela bíblica. Y escúchame, te digo una vez más, tú quizás no puedes entender esto, porque esto se ve, seguro es lo que hacemos, pero en esos días la gente no se convertía pastores sin ir al colegio bíblico. Y ahora no era nada más una cosa de Prescott, no era nada más una cosa de Flagstaff, Wickenburg, ahora está funcionando, va a trabajar. Se transfiere esto. ¿Por qué? Porque esto es la visión de Dios. Esto va a trabajar en cualquier lugar. Y eso es lo que mi padre empezó a ser más y más convencido. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a aprender la próxima lección, el desarrollo de la voluntad de Dios. Si tú hubieses estado aquí por mucho tiempo, mi padre siempre decía que gente le preguntaba en los tiempos tempranos y mi papá siempre decía que él decía, nosotros tropezamos en la voluntad de Dios. Eso es muy interesante. Lo que mi papá estaba diciendo era, ¿sabes qué? La gente tenía una idea que de una manera u otra, y estaba en la casa y un ángel vino y escribe esto y tuvo una visión que iba a ser en clara visión, en detalle claro, y después va a pasar esto, después no fue así. Él no tenía el plan maestro en gran detalle. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y recuerda, vamos a regresar, Isaías, que le dieron fundamental, Isaías 58:12, Dick Mills le dijo, esta escritura, tu ministerio va a seguir estas líneas. Y él dijo, y los tuyos, la gente dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Esto es Reina Valera. Los cimientos de generación y generación levantarás.
y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso fue en la misma junta donde agarró la otra palabra en 1967. Este hombre, por un don del Espíritu, le dijo: eso va a ser la marca de tu ministerio. Ahora mi padre simple y sencillamente quería salvar a gente, y la voluntad de Dios empezó a desarrollarse, empezó a abrirse, empezó a responder a circunstancias y oportunidades. Y él dijo, él creía que el fundamento, que los cimientos que estaba hablando, que él creía que el evangelismo, él no inventó evangelismo, él no inventó hacer evangelismos y testificar. Eso ya han sido caminos antiguos que muchas iglesias se habían apartado, discipulado, toda la idea de que tú puedes entrenar a un hombre para el ministerio sin él ir a una escuela bíblica, a una universidad. Eso no fue el plan de Dios, eso fue el plan de Jesús. Pero ahora él está restaurando. La iglesia por lo general se había apartado del discipulado. El único camino en esos tiempos para ser un pastor era ir a la escuela, y especialmente mi padre vio que lo que Dios estaba haciendo estaba restaurando a la iglesia local. Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi padre dijo, esa escritura ahí es absolutamente el fundamento de nuestra iglesia. Ahí mismo, esa iglesia dice, la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todo. Es la plenitud del plan de Dios. Todo lo que Dios hace va a venir a través de la iglesia. Pero mi punto es que esos fueron desarrollándose a través del tiempo. Se salvaron los hippies, empezaron a testificar, empezó a escuchar de concierto, gente a hacer evangelismo. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, y si tú mantienes tu corazón correcto, Dios te va a mostrar el camino. Pero muchas veces va a ser gradualmente, se va a abrir gradualmente, no va a ser en perfecto detalle para todos los años. Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en su aumento hasta que el día es perfecto. La senda mía, dice, el camino, es el camino aquí, la senda, el camino que tú viajas en la vida es como la luz de la aurora. Yo estaba despierto en la mañana, antes de las 4 de la madrugada, y yo pude ver la luz que gradualmente empezó a salir. No fue de repente, no es bueno que el sol no nada más no viene de repente, ¿verdad? Es gradualmente. La Biblia dice que eso es la manera. Mi papá no entendía todo el plan maestro. Él quería hacer la voluntad de Dios. Cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios lo puede guiar. Hay gente que se preocupa, yo no sé cuál es el plan. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Él lo va a desarrollar, abrir gradualmente. Él te abre el camino un poquito y dices, ok, voy a obedecer. Y de ahí te va mostrando más. Y mi padre dijo una y otra vez, decía que él dijo, tropezamos en la voluntad de Dios. Y es lo que significaba, no fue una claro, fue desarrollándose a través del tiempo. La próxima lección tiene que ver con lo que es, y yo le recuerdo esto, es que Dios está en control de su obra. Mi padre creía que esto era una visión celestial, que Dios le había mostrado la idea de lo que es la iglesia local, discipulado, plantar iglesias. Él sentía que era una visión de Dios. Pero al fin del día, Dios está en control. Entonces lo que quiere decir eso es que Dios tiene el derecho, Él tiene el poder de dirigir nuestros planes. Él tiene el derecho muchas veces aún anular y sobrepasar nuestros planes. Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. Dios no está en contra de planear, pero la escritura dice, hay veces que tú planeas cosas
en lo mejor información, disponible información que tú tienes, esto es lo que yo voy a hacer, pero el Señor dirige tus pasos. Esa dirección puede venir en una forma de lo que es cambiar lo que tú planeabas. Al papá empezar a agarrar visión en esperanza de plantar iglesias, él siempre estaba buscando por nuevos lugares para plantar iglesia. Yo recuerdo como niño yendo de vacaciones a Nogales, Arizona. Tenemos aquí una foto ahí donde veníamos a las vacaciones. El motel Tiempo, dice aquí, es Nogales, Arizona. Yo sé que mucha gente en Nogales que dice, no te quiero ofender, pero no íbamos ahí por la hermosura de la ciudad. Hacía calor y íbamos ahí en el verano. Fuimos ahí porque mi padre siempre estaba buscando dónde podemos plantar iglesias. Y eso fue la razón. Él vio Nogales, Arizona, y él dijo, yo creo que aquí podemos plantar una iglesia en Nogales. Para alguna gente que no es de cerca aquí, usted va a estar mirando por el internet. Te voy a mostrar aquí, Nogales aquí está Nogales. Es único porque es fronterizo, es una ciudad fronteriza. Está dividida, aquí hay un cerco que divide en el medio, no funciona muy bien, pero ahí está ahí. Literalmente, está Nogales, Arizona. Tú pasas la barda y estás en Nogales, México, ¿verdad? Sonora, Nogales, Sonora. Yo recuerdo que fuimos ahí como parte de vacación. Un día, personalmente, nosotros no teníamos idea que había una alberca y una televisión en el hotel, y nosotros pensábamos como niños que era el cielo eso. Entonces yo recuerdo que un día en nuestras vacaciones nosotros cruzamos el borde, la línea, y algunos de ustedes no es para nosotros era wow, estamos en otro país. Yo lo recuerdo personalmente porque yo era más joven, las 4 hermanas, y yo lo recuerdo claramente que ella siempre era más grande que yo y siempre me dominaba, y recuerdo que me compré un látigo en México y yo aplané las cosas. Esa es otra historia para otro día. Mi padre, sin duda, al nosotros cruzar la línea, el borde, y compramos cosas de turistas, sin duda, mi papá, él estaba soñando de un día plantar una iglesia. Decía, pero no tenía idea cómo tú puedes hacer esto, alcanzar otra nación. Pero recuerda lo que yo te dije, Dios está en control. Entonces Dios... hay veces que Él te puede dirigir por voz, por la palabra de Dios, te puede dirigir por dones del Espíritu. Hay veces que Él te dirige a través de arreglar circunstancias. Entonces muchas cosas pasaron para guiarnos. Número 1, un hombre mexicano llamado Cruz Guerrero vino aquí ilegalmente y a Prescott, Arizona. En esos tiempos... Prescott, Arizona no era un lugar muy grande para poder esconderte de la autoridad. Tú no te podías entreverar muy fácil aquí. Prescott era muy blanca, mucho americano aquí. Pero él se salvó de un concierto y era claro que él no era posible él en esos tiempos quedarse aquí. Entonces mi papá, habiendo ido a ir a Nogales, Arizona, él decidió plantar una iglesia ahí y eso es lo que decidimos hacer. Plantamos la 4ª iglesia. Tenemos una foto en Nogales, Arizona. Eso es obviamente una foto antigua aquí. Y nosotros no teníamos ningún manual en ese entonces. Yo voy a hablar un poquito más adelante en otra enseñanza. Pero no había lo que era un manual de cómo plantas iglesias. No había guía que nosotros podíamos seguir, amén. No habían videos de YouTube, cómo plantar iglesias, no había nada en esos tiempos. Lo único que él sabía era que la Biblia dice, entrena a discipulado y mándalos. Él no sabía cómo. Entonces ahora él mandó a una pareja, a Jackie Patty Harris, y también él envió 2 más parejas que se mudaron con ellos, no para pastorear, sino para ayudar. Nosotros no teníamos un manual en ese entonces, se veía como una buena idea, y George and Alice Shields y Bob Sherry Porter se mudaron también con ellos a Nogales, Arizona, para ayudar a establecer. Cruz Guerrero no podía quedarse en Prescott, entonces llevaron con ellos Cruz,
Y la idea era, nosotros vamos a llevarlo, a cruzarlo, vamos a agarrar un coyote gringo ahora que lo lleve para México y una vez que esté allá, que vamos a ayudarlo a que agarre papeles, arregle papeles y cuando arregle papeles, vamos ahora legalmente, vamos a regresarlo a América para que él nos pueda ayudar a edificar la iglesia en Nogales, Arizona. Nogales, Arizona, había mucha gente hispana. Eso era el plan humano. Ahora, en esos tiempos no habían muchos edificios para poder rentar, alquilar, no había abundancia de edificios que podíamos rentar. Entonces mi papá encontró un edificio, amén, que de iglesia que se vendía, no sabíamos si el pastor de ahí se iba a jubilar, no sé, pero ofreció vender su edificio de iglesia a papá una vez más. Levantaron una iglesia, pusieron $5,000 de depósito para comprar. Aquí es donde Dios se involucra ahora en todo este proceso. Mi papá era muy inteligente. Mi papá tenía una mente una mente de negocio y siempre me enseñaba, tú pones atención a los contratos, ¿verdad? Y en esto, él no captó una cláusula. Y la cláusula que él no pudo notar era que después que vendían el edificio, el hombre que vendía el edificio, si él quería, él podía quedarse más por 6 meses viviendo sin pagar renta. Entonces, toda esta familia se mudaron ahora ahí y de repente, adivina qué, el hombre dijo, yo no me voy a mudar. Yo me voy a quedar por otros 6 meses aquí. Pero ellos habían arrancado todas sus raíces y han llegado ahí para levantar una iglesia. No habían otros edificios, opciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 6 meses? Entonces, mientras, del otro lado de la línea, al tratar de agarrar papeles para Cruz empezó a testificar y gente empezó a salvarse. El evangelio trabajaba ahora en México como si trabajaba en América y de repente Jack Harris le dijo al pastor Mitchell, mientras que estamos esperando estos 6 meses, Cruz Guerrero está salvando gente, ¿por qué entonces no tratamos de lo que acerca de tratar de edificar? Vamos a empezar un estudio bíblico y quizás podemos edificar una iglesia en México mientras que esperamos por el edificio en Arizona. Y eso es exactamente lo que pasó. Nosotros planeamos Arizona, Dios planeó México. ¿Por qué? Porque nosotros no hubiésemos sabido. Dios forzó nuestra mano a lo que es abrir una iglesia en México. La iglesia empezó ahora a crecer, la gente empezó a salvarse, cosas buenas empezaron a pasar y se veía como si fue un accidente. Una vez más, acuérdate lo que papá dijo, tropezamos en la voluntad de Dios. No fue un ángel que dijo, Wayman, México, sí señor. No, la circunstancia, wow, no pudimos agarrar, no notamos esa cláusula, no vamos a perder tiempo. Entonces empezaron a edificar una iglesia en Nogales, Sonora, México. Ellos finalmente, después de 6 meses, pudieron empezar a abrir la iglesia ahora del lado de Arizona. Tenemos una foto aquí y es de este lado de Arizona ya, Nogales, y pudieron abrir la iglesia ahí. Y en este momento tenía 2 iglesias a la misma vez. El hombre ahí estaba la iglesia Nogales, México, la iglesia de Nogales, Arizona. Después la próxima, aquí hay Nogales, Arizona, esos son los comienzos. Un concierto, un folleto de concierto en los tiempos del principio, una invitación. Ellos... los hombres recibieron palabra que Nicky Cruz iba a venir a Nogales, Arizona. ¿Quién recuerda quién era Nicky Cruz? La cruz y el puñal, fue el hombre original del pandillero del ministerio de David Wilkinson, y él iba a venir y iba a hacer una cruzada en toda la ciudad. Entonces lo que significaba era que todas las iglesias que querían reunirse iban a unirse. Iban a rentar un edificio, alquilar un edificio, iban a dar publicidad. Nicky Cruz iba a predicar. Nicky Cruz se salvó en las asambleas de Dios, fue un hombre pentecostés. Y esto fue lo que pasó.
Mientras que la iglesia estaba uniéndose todas juntas, lo que hicieron es que asignaron gente tu don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don como iglesia a la cruzada? Y asignaron nuestra iglesia, que ustedes iban a pagar por toda la publicidad. Entonces, Nicky Cruz vino y ahora número de gente empezó a ser salva. Él oró por el Espíritu Santo. Muchos de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y terminaron bautizándose, y él usó sentido común. Yo no sé si esto él lo recibió de mi papá o no, pero lo que él vio, lo que iba a pasar era que nosotros íbamos a pagar por la publicidad, nosotros íbamos a hacer una parte de lo que la obra, porque nuestra iglesia creía en evangelismo, y ellos iban a agarrar los conversos. Entonces lo que él hizo todas las noches en la cruzada, él anunciaba que cuando la cruzada terminaba, el domingo vamos a estar mostrando lo que es una películas. Y en esos tiempos la televisión era muy limitada, acuérdate. Entonces las películas, esos tiempos tú podías mostrar una película y mucha gente podía venir. Entonces anunciaron esto y la mayoría del fruto de la cruzada terminó yendo a la iglesia, y hay gente hoy en día que se salvó en la cruzada de Nicky Cruz. Amén, gracias a Dios. Así es como nuestra iglesia en Arizona realmente agarró fuerza y empezó a lo que es avanzar. A la misma vez, aquí está Nogales, México. Empezamos a hacer Cruzada de Milagro. Yo voy a decir la historia de Cruzada de Milagro en otra enseñanza más adelante, pero aquí quiero que entiendas esto. Aquí Nogales, Sonora, México, fue nuestra primera iglesia internacional, y tienes que entender, tienes que agarrar qué tan absolutamente revolucionario esto era. El hombre que pionó estas iglesias no fue a una escuela bíblica, número uno, y ahora, número dos, esto era algo increíble. Lo que Dios estaba haciendo no nada más era una cosa de Prescott, no era ni siquiera una cosa americana. Esto era una cosa de Dios. Y si era una cosa de Dios, iba a obrar y va a trabajar en cualquier lugar, parte del mundo. Piensa acerca del impacto aquí, de lo que fue esos aparentemente comienzos de accidente. Quiero que muestres aquí tú puedes ir cualquier tiempo lo que es los mapas en el internet de nuestro compañerismo, y puedes ver todas las iglesias del compañerismo. Puedes mirar aquí está México, y tú no puedes ver quizás todos los números aquí. Muchos de ellos dice tenemos una iglesia, y tú puedes ver diferentes números. Hay uno que ahí dice 35 iglesias, 22 iglesias, dice. Ahora, hoy en día, como junio del 2023, ahora nosotros tenemos 436 iglesias en México. Piensa acerca de esto. 436 otras iglesias obviamente han plantado. Nosotros no somos los únicos que hemos plantado ahí. Pero muchas de estas iglesias vinieron originalmente de esa iglesia en Nogales, Sonora, México, que se veía como un accidente, pero Dios quería una iglesia que haya en México. No nada más hay 436 iglesias en México. De México hay ellos mismos, ahora junio 2023, ellos han plantado iglesias ellos mismos en 16 otras naciones del mundo. Esto es la obra de Dios que somos parte, es sobrenatural. Y esto es lo que Dios hace, que la gente que mantiene su corazón correcto, eso es la parte crucial. Tienes que sobrevivir todo el tiempo. No puedes doblarte, amargarte sobre la gente, circunstancia. Tienes que mantener, tienes que querer la voluntad de Dios. Cuando tú quieres la voluntad de Dios y tú mantienes tu corazón correcto, vas a descubrir que Dios te va a guiar. Y esto es verdad. Y es aquí donde el plantar iglesias primero empezó. Inicialmente empezó lo que son iglesias que estaban cerca,
que fueron experimentos, que tenían la visión, no sabían cómo esto iba a trabajar, porque no había lo que era un libro, no había un manual, pero nosotros arriesgamos y tratamos y terminamos mirando, mira lo que Dios ha hecho. Esto es la razón de por qué mi papá siempre decía, esto es la obra de Dios, no de hombre, porque Él no lo planeó. Mucha gente dice, el pastor Mitchell era tan inteligente, lo planeó. No, eso no fue lo que él dijo. Él dijo, eso es la obra de Dios, no de hombre, y yo tropecé en la voluntad de Dios. Entonces, la lección para nosotros entonces, al nosotros avanzar, es en tu vida, ¿tú quieres la voluntad de Dios? Si tú quieres que Dios te guíe, tienes que querer la voluntad de Dios. Dios no guía a gente que no quiere su voluntad. Y seguramente mantendrías tu corazón correcto a través de todos los cambios que hemos estado haciendo a través de esto, plantando iglesia por más de 50 años, y nosotros vemos la mano de Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Dios. ¿No es hermoso esto? Vamos a glorificar a Dios por esto. Dios, gracias, Señor, por tu Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, que tú nos has permitido ser parte de esto. Gloria a Dios. Vamos a avanzar la semana que viene. Vamos a lo que es y hablar de lo que es la historia de plantar iglesias, seguir la historia de cómo nos desplazamos en Estados Unidos y otras naciones. Vamos a mirar. Vamos a parar un poquito más de temprano. Tenemos una boda esta mañana y vamos a hacer esto. Alguien me mandó un texto aquí. Wickenburg fue en 1973. Así cuando empezó, 50 años atrás, empezamos a plantar iglesias. Esas 3 iglesias fueron todas. 3 de las 4 fueron en 1973. En México, 1974. Dios lo bendiga. Vamos a empezar el servicio a las 10:30.